Dios los bendiga. Estamos trabajando todos, son muchos temas, pero yo les pido, los que me están escuchando, han escuchado otros videos, otras grabaciones, me tengan paciencia. Son muchos temas y hay que ser muy puntuales por razón del tiempo. Entonces, tanto de ustedes como de los que quieren aprender, hay demasiados textos bíblicos, pero tenemos que tomar algunos para centrar el tema y la idea. Vamos a hablar del Espíritu Santo y los dones. El Espíritu Santo es un tema que también después desarrollaremos, también es gigantesco, desde el Génesis, en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No es a los ángeles, porque Dios estaba creando. Dios no le puede decir a los ángeles hagamos, o estaba Él. Pero Él con quién? Entonces también habían varias personas, o seres, no dioses, sino seres que llamamos entonces también Espíritu Santo. Y después estudiaremos en sabiduría y en otros textos que Jesús estaba antes que Abraham. Entonces, si estaba antes que Abraham, ya existía. Entonces ya hablamos de un Padre, de un Salvador y de un Espíritu. Entonces, hay personas que dicen que no existe el Espíritu Santo. Vamos a hablar entonces, primero rápidamente Espíritu Santo, muy corto, y después los dones y carismas, que es lo que yo quiero centrar, que es el Espíritu Santo y los dones y carismas. Entonces, muchos dicen que no hay Espíritu Santo. Es un error, porque el Nuevo Testamento habla Espíritu Santo, que es la gracia de Dios, o dicen que es la gracia de Dios, perdón, que no es este Espíritu Santo, sino la gracia de Dios. Es una gracia, pero es espíritu también. En Apocalipsis 3 es el jefe de los espíritus, no el jefe de la gracia. En Apocalipsis 3 lo pueden buscar. El espíritu es el jefe, es el que está, es la cabeza, es como un espíritu del mal, y está Satanás, también hay un espíritu del bien, Espíritu Santo, y está Dios. Entonces hay que diferenciar. 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. El Espíritu lo examina todo. Hay cientos de textos del Espíritu Santo, que después vamos a hablar del Espíritu Santo, pero centrar al Espíritu Santo con los dones para la unidad, entendimiento y el amor, que es lo que vamos a trabajar en este momento. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Qué son los dones? Vamos a tomar, por ejemplo, hay varios dones en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, del 8 y 9. 8 y 9, para actuar. Entonces, los dones carismáticos son en referencia a las acciones de Dios en las personas, como unos dones y carismas que la persona tiene para el crecimiento de la iglesia. Estamos hablando de San Pablo hacia el año 60, al año 60. O sea, San Pablo, tú lo lees la Biblia, y Pablo no está hablando de la semana pasada, dones y carismas en tu iglesia. Pero recordemos que San Pablo, hoy tenemos que hacer una exégesis, un estudio de momento y lugar. Entonces, ubiquemos en Israel, en Jerusalén y alrededores a Pablo y las ciudades vecinas. Ubiquemos a Pablo en Corinto. Y él habla de los dones carismáticos hacia el año 60, 65. Los dones carismáticos de la unidad en la iglesia en el año 65. ¿De cuál iglesia? Entonces, los dones carismáticos no son para dividir, sino para unir. Entonces, muchos se salen de las iglesias con el argumento del don de lenguas, por ejemplo. Son muchos dones de milagros, sanación, visión, profecía, descanso en el espíritu, etc. Hay muchos dones, y hay otros dones que no aparecen en la Biblia. Eso es Juan 20. Jesús hizo tantas cosas que no cabrían en ningún libro del mundo o en la Biblia. Dones carismáticos como el olfato, don carismático de bilocación. Usted puede estar en diferentes partes, no aparece en la Biblia, pero es bilocación. Por ejemplo, hablan del Padre Pío o de María. La Virgen María puede estar en diferentes lugares. Dicen que la Virgen María, por ejemplo, ¿por qué Guadalupe? ¿Por qué Fátima? ¿Por qué Garabandal?
porque es la misma Virgen, pero es bilocación. Ella es un don de estar en diferentes partes, es bilocación. A San Martín de Porres estaba en Perú hace 500 años, en un monasterio, ayudando allá a los dominicos, y lo veían en el África ayudando a los esclavos negros, porque él era mulato, y lo veían en el África y lo veían en Perú, es bilocación, etc. Hay muchos dones, pero los dones carismáticos no son para dividir la iglesia del año 60, de San Pablo, de 1 Corintios 11, cuando San Pablo dice que acerca de la cena del Señor, la tradición, son otros temas que después vamos a abordar, diferentes temas, pero quiero que miremos los dones, tomemos el don de lenguas. Con el don de lenguas muchas personas le dicen, yo me voy de la iglesia tal o tal porque no hay don de lenguas, yo me salgo de la iglesia católica porque no hay don de lenguas. El don de lenguas son dos cosas. En Hechos de los Apóstoles aparece como hablar en don de lenguas, no de lenguas extrañas, sino don de lenguas acerca del conocimiento de otras lenguas, de otros lugares, Entonces en Hechos de los Apóstoles ellos entendían todas las lenguas extranjeras. Entonces, don de lenguas es, si tú tienes conocimiento de diferentes lenguas, inglés, francés, italiano, alemán, es un don que Dios te ha regalado. Y otro don de lenguas extrañas que dice San Pablo, que él las maneja en 1 Corintios 14, él la maneja, pero él dice, es mejor 5 palabras de conocimiento a 10.000 palabras extrañas o lenguas extrañas. Entonces son dos temas que después también intentaremos abordar. Es muy grande lo que hay que decir, es gigantesco, pero hay que entender que yo no me salgo de la iglesia en San Pablo porque yo tengo dones o no tengo dones o manejo los dones. San Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios 14, 1, acerca del amor, tener amor y no solo crecer personalmente. Porque en 1 Corintios 14, 12 habla de ayudar a crecer la iglesia, a año 65, a año 70, ayudar a crecer la iglesia en el año 65, 70. Pueden estudiar cuándo estuvo San Pablo. San Pablo no aparece en la Biblia y oh maravilla, en mi iglesia tenemos este problema. Este problema ha estado hace 2000 años, el don de lenguas, de sanación, de milagros, toda la vida ha existido lo mismo. Entonces hay que crecer en los dones carismáticos dentro de la iglesia, Esos dones carismáticos dentro de la iglesia son para el crecimiento de las personas. Entonces, 1 Corintios 14, 12, ayudar a crecer en la iglesia. Por eso hay tanta confusión. Mejor 5 palabras que se entiendan que lenguas extrañas que no se entiendan. Entonces vamos a mirar el Espíritu Santo, que es el centro, la unidad. Centro, la unidad. Y entendimiento. San Pablo habla que es mejor tener entendimiento que los dones, porque usted puede tener don de lenguas, 1 Corintios 14, tener dones de lenguas, pero usted no entiende nada, entonces eso no le ayuda a crecer a la iglesia. Entonces hay que tener entendimiento. El cuerpo, los dones, 1 Corintios 12, 7, 8, 9, habla de los dones para el crecimiento, así como el cuerpo tiene manos, pies, cabeza, así en la iglesia, que es una iglesia con diferentes partes del cuerpo que dan el conocimiento. La mano me sirve para esto, para el don de sanación. El pie, un don de visitar los enfermos. La cabeza, para poder orar en lenguas. El corazón, para poder amar a los hermanos. Entonces son diferentes partes del cuerpo con dones carismáticos que en las personas se desarrollan. Es lo que yo puedo decir acerca de eso. Entonces, eso es lo que queremos decir. El centro del Espíritu Santo en los dones es la unidad y el entendimiento. Unidad en la iglesia primitiva, inicial, con San Pablo y los apóstoles. Entonces ahí está el cuerpo, los dones, el crecimiento. Pero en 1 Corintios 13, todo el capítulo, ¿qué es lo más importante? El amor, es lo más importante. Todo pasará, pero no pasarán. Los principales son fe, esperanza y caridad. Pero la caridad, el amor, no va a pasar. Entonces,
Los dones carismáticos no son para dividir, para conseguir plata, para pelear, porque la división es de Satanás. Satanás divide, como en la torre de Babel. La torre de Babel era la división. Y el Espíritu Santo es la unidad. El Espíritu Santo es la unidad, que es Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Como hemos dicho en otros mensajes, en otras grabaciones, porque hay más de 2 millones de iglesias y cada año aparecen 200 iglesias, o cada mes 200 más iglesias, porque eso es Babel, divisiones y divisiones. ¿Qué es Espíritu Santo? Unidad. ¿Y quién había ahí en ese momento? Estaba el Espíritu Santo en los dones, carisma. Lo más importante es el amor. Cuando no hay amor, ¿por qué hablamos del amor? Jesús dice: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu hermano como a ti mismo. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que mi iglesia es verdadera, que tengo la verdad? Como a uno le dicen en la calle le dicen a uno: vente para esta iglesia, bautízate, hemos encontrado la verdad. La pregunta es: ¿cuál verdad? Si la verdad es Cristo, es el amor. Pregunta: ¿Cristo es la verdad? Sí. Pero Jesús dice en San Juan, en las cartas, dice: Dios es amor. Entonces, Dios es amor. Jesús dice: yo soy la verdad. Entonces hay que combinar. Si Dios es amor y Dios es verdad, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta división, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué nos odiamos? Cuando Cristo vino a que nos uniéramos, a que fuéramos el cuerpo místico, carta, ya lo hemos dicho en otras grabaciones, a los Efesios, Colosenses, todo habla, es cuerpo místico de Cristo en una iglesia. Entonces eso es lo que quería contarles en esta grabación, que tengamos en cuenta que si no entendemos a 1 Corintios 13 acerca del amor, ¿cómo vamos a entender 1 Corintios 12, 7, 8, 9, los dones carismáticos? O sea, tú tienes dones carismáticos de sanación, visión, todo lo que tú quieras, pero si tú no tienes amor, estás equivocado, estás en tu iglesia equivocadamente. Debes estudiar, debes orar, debes tener dones para el crecimiento de la iglesia, que es fundada en San Pablo. Lea San Pablo y piense: ¿cuándo escribió San Pablo esto? ¿Por qué lo escribió y para quién lo escribió? Cuando usted vea eso, se va a dar cuenta de que el peligro de que hayan divisiones. Las divisiones no son del Señor, no son de Dios. Juan 17, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, tú debes mirar la historia, debes leer la palabra, debes pedir Espíritu Santo, debes amar tu familia, a la iglesia. Si tú no quieres ser católico, entonces ama a tus hermanos y respeta a tus hermanos y respeta a la iglesia católica, porque muchos dicen que la iglesia católica es la ramera o la Babilonia. No aparece en la Biblia eso. Que la cruz es maldita, no aparece eso en la iglesia. Que el Papa es la bestia, no aparece eso en la palabra de Dios. Todo lo que he dicho no aparece en la palabra de Dios. Todo es puro invento de personas que quieren atacar, destruir la iglesia católica. Pero hay cosas que no son ciertas. Tú debes leer, orar y entender que el Señor ha dejado la unidad. En 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Si tú te aprendes eso, te vas a dar cuenta que cuando Timoteo copió eso, que era obispo, y también Tito, ellos dicen fundamento de la verdad en la iglesia, no en las iglesias. No en la iglesia que yo invente o que todos inventen, no. Hay una iglesia y hay un fundamento. Los cimientos, Efesios capítulo 2, los cimientos son los apóstoles. La piedra angular o roca es Jesús, que ya lo hemos explicado en otras grabaciones. Dios los bendiga, sigamos estudiando la palabra de Dios. Si pueden seguirme en este canal, se los agradezco, pero sobre todo para el crecimiento espiritual y el estudio de la palabra. Dios los bendiga.